Saludos, en esta ocasión vamos a presentar la historia natural de la tuberculosis por estudiantes de microbiología. A modo de introducción vamos a definir lo que es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es la evolución del proceso patológico sin intervención médica. Esto representa el curso de acontecimientos biológicos entre la acción secuencial de las causas componentes hasta que se desarrolla la enfermedad y ocurre el desenlace. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de la historia natural de la enfermedad? En cuanto a su importancia, vemos varios puntos que nos va a permitir ser descubierto a través de la historia natural de la enfermedad, como son descubrir las diferentes etapas, los componentes del proceso patológico, intervenir lo más temprano posible con el fin de cambiar el curso de la enfermedad y evitar el deterioro de la salud. El modelo de la historia natural de la enfermedad consta del periodo prepatogénico, patogénico y la fase de resolución. Cada uno de estos relacionados con niveles de prevención. Y aquí veremos esta relación a medida que se desarrolle la presentación, recordando que todo esto está aplicado a la tuberculosis. El periodo prepatogénico, aquí vamos a tener tres principales elementos que van a interactuar para que se produzca la infección. Estos elementos son conocidos como la tríada ecológica de la tuberculosis. El agente causal, quien será el Mycobacterium tuberculosis, el hombre, quien será el huésped, y el ambiente. Vamos a hablar de manera individual de algunos de los factores que intervienen en cada uno de estos para que esta tríada entre en un desequilibrio. Y es entonces cuando se produce la infección. Si esta tríada está en un equilibrio, no va a haber infección. Tenemos que el Bacterium tuberculosis se transmite de un paciente con tuberculosis pulmonar contagiosa a otras personas. Y esto se da a través de gotitas respiratorias. Esto se da a través de estas gotitas respiratorias emanadas por la tos, estornudo, la fonación, que se convierten en aerosol. Las gotitas equivalentes a menos de 5 a 10 micrómetros de diámetro pueden permanecer suspendidas en el aire y alcanzar las vías respiratorias terminales. Ahora bien, para que se dé esta transmisión, hay factores que intervienen para aumentando así la probabilidad de transmisión, como entrar en contacto con un caso de tuberculosis, la duración intermedia del contacto, el grado de contagiosidad y el ambiente. El ambiente, uno de los factores más importantes para la transmisión de los bacilos tuberculosis, está en él, que es el hacinamiento y espacios mal ventilados. ¿Por qué esto es tan importante? Porque intensifica el contacto con el enfermo. El riesgo de adquirir la infección tuberculosa depende sobre todo de factores exógenos. Ahora, todo esto es aplicado al proceso de la exposición a la infección. Estos factores exógenos. De la infección a la enfermedad, los protagonistas van a ser los factores endógenos del huésped. Dentro de estos podemos mencionar el estado de inmunidad, la edad, ya que el máximo riesgo es en los primeros años de vida, y en los ancianos debido al deterioro de la inmunidad y a la coexistencia de enfermedades, el estado de nutrición de la persona, y en mujeres se observa que hay una incidencia máxima entre 25 y 34 años de edad. En este grupo, entre 24, ¿verdad? Entre 25 y 34 años de edad, esto es solo en mujeres, ya que en los varones no se da en este rango, sino en edades más avanzadas. Hay varias enfermedades y condiciones que favorecen el desarrollo de la enfermedad de tuberculosis activa.
entre lo que podemos encontrar la diabetes, la silicosis, la insuficiencia renal crónica, y dentro de las condiciones vamos a ver la hemodiálisis, un tratamiento inmunodepresor, gastrectomía, derivación yeyuno ileal y el tabaquismo. Cabe destacar que los pacientes que estén infectados por VIH van a tener un riesgo aún mayor que los otros. Como se mencionó en la introducción, en conjunto con estos procesos, dígase periodo prepatogénico, van a interactuar los niveles de prevención, en este caso la prevención primaria. La prevención primaria, que lo que busca es evitar la infección y que la misma se propague. Vamos a tener como primer ente la promoción de la salud, que es la educación sanitaria dirigida a la población y corregir los malos hábitos, y la protección específica, que va a ser la vacuna BCG o vacuna de la tuberculosis o inmunización por BCG, la detección y control de casos nuevos para evitar la propagación de la infección. Vamos a pasar ahora con el periodo patogénico. Vamos a comenzar con la patogénesis temprana, que es la etapa en la que hay cambios celulares, tisulares u orgánicos, pero el paciente aún no percibe síntomas o signos de la tuberculosis. También se conoce como fase subclínica. El periodo de incubación, el cual se define como el tiempo que transcurre desde la infección por tuberculosis hasta que se comprueba la lesión primaria, este puede variar de semanas a meses, incluso años, y puedes percibir durante toda la vida como una infección latente sin desarrollar la enfermedad. En la tuberculosis se habla de periodo de incubación porque es una enfermedad transmisible y el microbacterio en tuberculosis está en el proceso de colonización. Vamos a presentar aquí tres escenarios. El primero, el sistema inmunitario no elimina la bacteria, pero no deja multiplicarse. El paciente en esta ocasión puede dar positivo en la prueba de tuberculina al microbacterio en tuberculosis. La bacteria queda contenida en lo que son nódulos tisulares. Existe un 10% de que la infección se reactive y se desarrolle la enfermedad. Existe otro 10% de desarrollar una doble infección por tuberculosis, quizás en un año. En la segunda, vamos a ver que puede tener una curación espontánea. Y en la tercera opción, por motivos del VIH o SIDA, puede tener una tuberculosis aguda. En la opción 1 y 3, vamos a ver el desarrollo de la enfermedad. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Que este periodo prepatogénico, esta etapa patogénesis temprana, que se denomina también periodo subclínico porque está debajo del horizonte clínico, va a sobrepasar este horizonte y nos va a presentar el periodo prodrómico. En el periodo prodrómico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver aparición de los signos y síntomas que indica inicio de una enfermedad, por lo cual son síntomas inespecíficos. Dígase malestar general, fiebre, debilidad y tos. Uno puede pensar en una gripe o también la tuberculosis misma, pero son síntomas inespecíficos. Y dentro del periodo prodrómico ya son los síntomas inespecíficos y está el periodo clínico. El periodo clínico van a ser síntomas específicos, lo cual nos van a permitir determinar la tuberculosis que está afectando al huésped. Dentro de estos síntomas específicos vamos a tener tos durante 15 días, episodios febriles diurnos o por la tarde y sudoraciones nocturnas, hemoptisis, pérdida de peso o peso bajo. Y también pueden aparecer o evolucionar complicaciones
Complicaciones, porque la tuberculosis se puede diseminar por vías hemáticas o linfáticas, puede desarrollar una tuberculosis menial, una meningoencefalitis, una adenitis cervical o una tuberculosis pulmonar. Aquí en el periodo patogénico va a entrar la prevención secundaria. La prevención secundaria lo que consiste es en detectar y aplicar el tratamiento a las enfermedades en estados muy tempranos. ¿Cómo vamos a detectar la tuberculosis? Por pruebas diagnósticas, examen de microscopio, radiografía de tórax, cultivo, prueba de tuberculina, como vemos aquí, y vamos a limitar el daño por la aplicación del tratamiento, la administración de medicamentos, antibióticos y el aislamiento. El periodo, de aquí vamos a pasar al periodo postpatológico o pospatogénico o resolución. Vamos a tener tres componentes. El paciente puede volverse crónico, presentar hemoptisis, dolor torácico o extensión extrapulmonar afectando a otros órganos. Se puede dar la curación espontánea. Cuando se da una curación espontánea deja secuelas como fibrosis o puede dejar secuelas como fibrosis o dificultad respiratoria. Y también se puede dar la curación terapéutica, que es la más apropiada. El paciente es intervenido medicamente y se le suministra el medicamento y se le suministra el tratamiento RIPE, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y en el peor de los casos, la muerte. Estos estudios realizados antes de introducir la quimioterapia demostraron claramente que la tuberculosis no tratada suele ser letal. Alrededor del 33% de los pacientes fallecían en el primer año tras el diagnóstico y la mitad 5 años posteriores al diagnóstico. Esto, la muerte puede estar mediada por una tuberculosis nunca tratada, abandono del tratamiento por el paciente o una respuesta no positiva o la que se esperaba al tratamiento. El nivel de prevención que va a actuar aquí es la prevención terciaria. Esta va a consistir en la rehabilitación del paciente. ¿Qué vamos a buscar aquí? Evitar complicaciones biopsicosociales. Esto se referencia a que el paciente pueda volver a sus actividades sociales como trabajo, familia, sin el riesgo de infectar a los demás o reinfectarse. Y mantener una buena salud para evitar bajas en el sistema inmunológico. Aquí vamos a aplicar esos cambios de hábito, que haga ejercicio, que coma saludable, control clínico de los pacientes, darle un seguimiento a los mismos, diagnóstico y tratamiento oportuno adecuado a las secuelas que mencionamos, como fibrosis o dificultad respiratoria. Entonces, todo esto que vimos aquí fue la historia natural de la tuberculosis, cómo cada uno de esos periodos se va dando, cómo va evolucionando la enfermedad y cuál es el desenlace que tiene. Y todo esto relacionado con los niveles de prevención y cómo se puede intervenir en cada uno de ellos. Para finalizar, vamos a dejarle una frase súper motivadora. La dificultad atrae al hombre de carácter, porque es en la adversidad que el hombre se conoce a sí mismo, por Charles de Gaulle. Muchas gracias por la atención, esperando que el video le haya servido de mucho.